Buenas tardes, soy Marta Gómez Caballero y voy a presentar mi propuesta para el sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Felicidad. En concreto, mi propuesta didáctica recibe el nombre de las tertulias literarias dialógicas como estrategia inclusiva para niños y niñas con trastorno del espectro autista, TEA. En primer lugar, podemos ver el índice con los principales puntos que voy a trabajar durante esta ponencia. Comenzaríamos por una introducción para continuar con un marco teórico, seguidamente los objetivos e hipótesis de la investigación, después un marco experimental del estudio, un ejemplo de tabulación de los datos, discusión y conclusiones y finalizaremos con una bibliografía. En cuanto a la introducción, que sería el primer punto, podemos comenzar diciendo que esta investigación está centrada en la utilización de las tertulias literarias dialógicas como una herramienta para favorecer la inclusión de los niños con trastorno del espectro autista, TEA. Se ha partido de las dificultades que se han observado en cuanto a las habilidades comunicativas, sociales y comportamentales que pueden presentar las personas con autismo. Además, estas personas, bueno, pues además de algunas dificultades para comunicarse y relacionarse, pueden presentar una fijación por las rutinas. Por eso sería recomendable utilizar diferentes estrategias de aprendizaje que puedan favorecer esta situación. Con este trabajo no solo se pretende, por tanto, conocer más en profundidad las características del trastorno del espectro del autismo, sino también profundizar en los beneficios de las tertulias dialógicas y en qué consiste esta herramienta, además de establecer una relación entre dichos temas. Los efectos que pueden tener estos encuentros dialógicos en las personas que tienen autismo y diferentes beneficios que se pueden observar en cuanto a la comunicación, a las relaciones interpersonales y al enfrentamiento de estas personas a nuevas situaciones. En cuanto al marco teórico, que sería el segundo punto de esta ponencia, podemos decir que se han desarrollado diferentes aspectos que han sido divididos y mostrados en este mapa conceptual. Hay tres aspectos principales. El primero de ellos sería el trastorno del espectro autista o TEA. El segundo de ellos sería las tertulias dialógicas y el último sería la relación entre ambos, entre las tertulias dialógicas y el autismo. En cuanto al trastorno del espectro del autismo, pues se trabajarán algunos subtemas, como por ejemplo el concepto, el diagnóstico y los tipos que existen, las características o el papel que juega la familia y la escuela en cuanto a estos niños. En las tertulias dialógicas se trabajarán otros aspectos, por ejemplo, el origen de las mismas, cómo se desarrolla este proceso, los aspectos que pueden estar relacionados o, por ejemplo, las tertulias dialógicas como una herramienta de inclusión. En cuanto al último punto, que relaciona ambos aspectos, pues se destaca, por ejemplo, el rol del adulto, los beneficios que tienen las tertulias en estas personas y posibles problemas que puedan existir. Comenzaremos hablando sobre el trastorno del espectro autista o TEA como concepto. El concepto autismo fue acuñado por Kanner en el año 1943 y hace referencia a un trastorno del neurodesarrollo que afecta a diversas áreas, por ejemplo, la comunicación, el lenguaje, la interacción social o la presentación de diferentes patrones e intereses restrictivos o repetitivos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2022, el autismo afecta a 1 de cada 100 niños y es más frecuente en varones que en mujeres. Según el DSM-V, para diagnosticar este trastorno del neurodesarrollo deben presentarse ciertos patrones repetitivos o cumplirse diversos criterios. Por ejemplo, observarse déficits perdurables en la comunicación y la interacción social en diversos contextos, donde se incluyan algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con la reciprocidad socioemocional o la comunicación no verbal, el empleo de gestos o de lenguaje no verbal, por ejemplo. Y en segundo lugar, patrones de comportamiento, actividades o ciertos intereses que sean repetitivos y que no varían a lo largo del tiempo y sigan una rutina, como por ejemplo la utilización de diferentes movimientos repetitivos, mucha fijación por las rutinas o problemas al enfrentarse a situaciones nuevas, o por ejemplo una hiperreactividad o hiporreactividad a diversos estímulos sensoriales, tanto visuales como auditivos. En cuanto a los tipos que existen, destacamos, por ejemplo, el síndrome de Asperger, el autismo de alto funcionamiento, el de funcionamiento medio y el de bajo funcionamiento,
y el autismo atípico. En cuanto a las características, encontramos, por ejemplo, dificultades en la competencia conversacional, como he mencionado anteriormente, y como dicen algunos autores, como por ejemplo Baisuli et al. En el año 2016, y en una investigación que realizaron Cortés et al. En el año 2021, se llevó a cabo este proceso de tertulias literarias dialógicas, y además de un protocolo FECTEA, que es otro tipo de herramienta, en un niño de 12 años. Después del tratamiento se observaron ciertas mejoras, por ejemplo, el niño era capaz de identificar emociones básicas, además de respetar el turno de palabra, comprendía también las historias que se contaban durante las tertulias dialógicas y era capaz de identificar emociones básicas en algunos de los personajes, por lo tanto tuvo diversos beneficios. Además, en cuanto a la familia y la escuela, que sería el último punto, podemos decir que la familia, los primeros años después del diagnóstico, pueden sentirse abrumados, sobre todo por la presencia de diversas rutinas y patrones fijos. Y en cierto modo, estos niños y niñas pueden sentir ansiedad, ya que necesitan tener esta situación bastante controlada. En la escuela, en otra investigación que realizaron Vázquez et al. En el año 2020 con 34 niños con TEA, con los docentes de estos niños, em, se obtuvieron diversas conclusiones. Por ejemplo, las características más comunes de que estos docentes presenciaban en los niños eran frustración, además de desconocimiento también por parte de estos docentes en ciertos ámbitos. Una forma de cambiar esta situación sería el empleo de diversos apoyos visuales, como indica Barbosa en el año 2019. Por ejemplo, algunos apoyos visuales que hemos incluido en nuestra investigación pues serían pictogramas para el grupo experimental, que son los que se observan en la primera parte, y ciertos pictogramas para el grupo control, que son los que se observan en la otra parte. Ahora nos centraremos más en el proceso de las tertulias dialógicas como tal. Esta herramienta tiene su origen en la Escuela de Adultos de la Verneda San Martí, según indica Fletcher, en el año 1997. Es un autor muy conocido en el ámbito de las tertulias dialógicas. Y esta herramienta tiene diversos principios. Por ejemplo, se basa en un diálogo igualitario, en la inteligencia cultural, en la solidaridad, en la transformación, en la igualdad de diferencias, básicamente, entre otros aspectos. Y el proceso que se sigue a la hora de desarrollar las tertulias literarias dialógicas sería la elección de un libro. Normalmente se han escogido siempre clásicos, pero puede elegirse cualquier tipo de libro que se decida. Además, se establece un número de páginas para leer durante el periodo de tiempo determinado. En casa, cada alumno y los docentes o personas que participen leen las páginas que se hayan acordado. Después se vuelve al aula o al lugar donde se desarrollen las tertulias literarias dialógicas y se pone en común aquellos aspectos que en casa han resultado relevantes y se han señalado y se establece una especie de debate acerca de estos aspectos en el aula. Uno de los alumnos del grupo se elige como moderador y será quien se encargue de dar el turno de palabra durante el debate y de establecer una organización en el mismo. El proceso se repite con el resto de páginas del libro. Por ejemplo, algunos aspectos que ayudan a desarrollar las tertulias dialógicas sería el respeto por los turnos de palabra, la escucha activa, el empleo de un lenguaje no verbal y la expresión de emociones, o por ejemplo, una mejora en las relaciones interpersonales. Como herramienta de inclusión, bueno, pues los libros son excelentes apoyos para desarrollar la atención conjunta, además de la comunicación y de las relaciones sociales. En una investigación que se desarrolló en el año 2021 por Navarro et al., se dedujo que los temas que surgieron durante los debates fueron beneficiosos para fomentar la participación y la motivación de del alumnado que participaba, además de otorgarle a los alumnos con TEA
Pues ciertos valores de autoconfianza y de amistad y de solidaridad por el resto de participantes en las tertulias. Además, en cuanto a las tertulias literarias y el autismo, también podemos destacar que el adulto tiene un rol, es decir, debe encargarse de proporcionar al alumnado con TEA em, libros y temas que sean de su propio interés para que el niño o niña se encuentre totalmente envuelto en la situación. Además de ayudarle con el respeto de turnos de palabra, ya que es una de las cosas pues, que les cuesta más. En cuanto a los beneficios, destacan los beneficios en aquellas áreas en las cuales el niño no se ha desarrollado intrínsecamente de por sí, como indica Vygotsky en el año 1979. Es decir, la comunicación, las relaciones interpersonales, todo esto en las tertulias dialógicas le ayudarán a mejorar. Esto precisamente se observó en otro estudio realizado en el año 2016, donde una niña que tenía un nivel de lectura 4 o 5 años inferior pudo participar perfectamente en la tertulia literaria, expresando su opinión gracias a la ayuda de una compañera. Además, existen diversos problemas que también podemos destacar. Por ejemplo, en un cuestionario que se realizó a 110 eh, familias de personas con autismo, de niños con autismo, se observó que más del 75% seguía teniendo dificultades para aceptar otros puntos de vista y el 58% no aceptaba el turno de palabra. Estos problemas precisamente nos llevan a entender la importancia de utilizar herramientas de este tipo como un fomento de la inclusión en el aula. Seguidamente, en cuanto a los objetivos e hipótesis del trabajo, podemos decir que el general sería analizar las habilidades comunicativas, sociales y comportamentales de los niños con TEA antes y después de haber desarrollado las tertulias dialógicas en el aula. Los específicos están más relacionados con estudiar si las habilidades comunicativas de los niños mejoran, así como el nivel de participación, si ha sufrido mejoras después del empleo de las tertulias dialógicas, si también ha mejorado el reconocimiento y expresión de las emociones, si ha aumentado el nivel de inclusión y si la fijación por rutinas de los niños y niñas con TEA se ha visto o no afectada por el enfrentamiento a las nuevas situaciones. Aquí aparecen las hipótesis que estarían centradas en todos los objetivos y sería si mejoraría las habilidades comunicativas, y si mejoraría el nivel de participación, si las emociones serían más fácilmente reconocidas y expresadas después de las tertulias dialógicas, si los niños estarían más integrados o si la fijación por las rutinas se vería o no afectada por el desarrollo de estas tertulias dialógicas. En cuanto al marco experimental del estudio, bueno, pues el diseño del estudio es un método cuantitativo, ya que se ha producido la recolección de datos numéricos a partir de un cuestionario. La investigación es de tipo descriptiva, ya que los datos no han sido manipulados. Es una investigación cuasi experimental, ya que se lleva a cabo un tratamiento pre-post, además de una investigación de tipo transversal, ya que se ha tenido en cuenta la recolección de datos en diversos momentos, y es un muestreo de tipo probabilístico discrecional, ya que hemos seleccionado la muestra según nuestro conocimiento acerca del tema. La muestra pertenece a un centro educativo de la ciudad de Cáceres. En concreto, bueno, la muestra estaría formada por 60 alumnos aproximadamente, 45 serían alumnos sin necesidades educativas especiales y 5 de ellos tendrían TEA, trastorno del espectro autista. Además participarían 10 familiares y 5 especialistas en pedagogía terapéutica. En la investigación participaría un grupo experimental y otro control. La muestra, bueno, ahora voy a mostrar diferentes gráficos de forma rápida y tablas donde se recogen ciertos datos. Por ejemplo, en este caso se recogería más o menos la edad que tendrían los niños por división en los grupos. Además, en cuanto a las personas participantes de la investigación, pues participarían 60 niños y 15 familiares, como he mencionado anteriormente. Un 90% serían niños sin necesidades educativas especiales y un 10% niños con TEA. Aquí podemos observar cómo se han distribuido los niños y los familiares en cuanto al número, no tanto al porcentaje.
En cuanto al sexo, por ejemplo, habría 25 mujeres frente a 20 hombres en cuanto a los niños sin TEA. Y aquí destacar básicamente que en los niños con TEA habría 3 hombres frente a 2 mujeres, ya que hemos visto que es más común en varones. Y ahora pasaremos al instrumento utilizado. El instrumento utilizado es el inventario del espectro autista, que fue elaborado por Ángel Riviera en el año 1997. El cuestionario en su muestra inicial se pasó a 151 sujetos y se obtuvo que el alfa de Cronbach era superior a 96, por lo que es bastante fiable. Y además se realizaron otras pruebas, como por ejemplo el análisis factorial confirmatorio. Destacar que este cuestionario solo ha sido publicado en español y que en los últimos 20 años ha tenido gran difusión en el contexto de habla hispana. La finalidad del instrumento es conocer la afectación que tiene la persona con autismo en las diferentes dimensiones, conocer las técnicas de tratamiento más adecuadas y probar los cambios que producen las técnicas llevadas a cabo, es decir, si han sido eficaces o no. Es un tipo de escala de diferencial semántico y está compuesto por 12 dimensiones, divididas en 4 niveles o escalas. En cuanto a la puntuación, cada dimensión presenta una escala de números pares que oscila entre los 0 y los 8 puntos y se divide en intervalos de 2. Esta sería una muestra de las dimensiones del instrumento. Continuaremos hablando sobre el procedimiento antes de la investigación. En primer lugar, antes de comenzar la investigación, se contactó con el equipo directivo del centro educativo para conocer si podría realizarse. Se habló con el director del centro educativo y se concretó un día de reunión para informar a los familiares y a las personas que iban a participar. El equipo directivo realizó llamadas telefónicas a los familiares de los alumnos. Se estableció una reunión con los familiares de los niños que iban a participar, em, tanto con el grupo experimental como con los familiares de los niños del grupo control. Se entregaron diversos consentimientos informados y autorizaciones y se llevó a cabo el cuestionario pre y post. El cuestionario, después el tratamiento de las tertulias dialógicas y luego otra vez el cuestionario para conocer los cambios. En cuanto al procedimiento de recogida de los datos, bueno, pues el tratamiento se produjo en el segundo trimestre de educación primaria, del 20 de enero al 31 de marzo del año 2022. Aunque bueno, esta fecha es orientativa. El grupo control desarrolló una lectura individual y una comprensión lectora. La recogida de datos se produjo en dos momentos concretos. Yo, por ejemplo, he puesto el 13 de enero y el 7 de abril. El lugar de recogida de datos fue el mismo que el desarrollo de las tertulias dialógicas en horario de tarde y duraron aproximadamente 30 o 35 minutos en el caso de las personas, de los especialistas y 50-55 minutos en cumplimentar el cuestionario en el caso de los familiares. Vale, este sería un ejemplo de tabulación de los datos, de cómo se irían recogiendo utilizando el programa estadístico SPSS algunos de los datos conseguidos en la cumplimentación de los cuestionarios. Y en cuanto a la discusión y conclusiones, podemos decir que, bueno, aparecen los 5 objetivos y las hipótesis. En primer lugar, en cuanto a la mejora de las habilidades comunicativas, sí se cumpliría el objetivo, pero no la hipótesis, ya que aunque mejoraría, no se mejoraría completamente debido a las características que tiene el niño con trastorno del espectro autista. Bueno, estas conclusiones están basadas en diversos estudios previos, ya que es una propuesta didáctica, aún no se ha llevado a cabo. Un estudio previo relacionado con el tema sería, por ejemplo, el de Camargo y Cortés 2020, igual que se ha incluido en el resto de objetivos diversos estudios relacionados. En segundo lugar, en cuanto a la participación, si ha mejorado o no, se cumplirían tanto el objetivo como la hipótesis. En cuanto a las emociones, pasa lo mismo que en cuanto al primer objetivo. El objetivo sí se cumple, pero la hipótesis no se cumpliría, ya que las emociones son más fácilmente reconocidas, pero aún necesitan ayuda para expresar algunas de las emociones. Además, en cuanto a la inclusión, sí se mejoraría esta inclusión, por lo tanto, el objetivo y la hipótesis se cumple. Em,
Y en cuanto a la fijación por las rutinas, también se cumpliría el objetivo y las hipótesis, ya que uno de los rasgos que define a las personas con trastorno del espectro autista sería la necesidad de rutinas y de patrones fijos. Por lo tanto, sí se verían afectadas por el desarrollo de esta nueva situación. Eh, Aquí aparece alguna de la bibliografía que se ha empleado para realizar esta investigación, por ejemplo, diversos manuales o, por ejemplo, el estudio de Camargo y Cortés o, por ejemplo, el de Flecha en el año 1997, otra bibliografía, y gracias por su atención.